Marcos capítulo 10, a la altura del verso 46. Por ser palabra y escritura de Dios, estaremos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba: ¿qué? Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y le llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Escucha lo que dice el verso 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Es impresionante usted poder estudiar la Biblia y a la luz de la palabra usted poderse darse cuenta de la manera tan soberana en la cual Dios entró en acción en medio de la humanidad. El ministro comenzaba a hablar acerca de lo que Dios originó para traer el encuentro de lo que era Jesús con los hombres en la tierra. La Biblia establece en el libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre, dice que lo planta en un huerto conocido como el huerto del Edén. Usted conoce la historia. En este huerto el hombre peca, y cuando el hombre peca, este pecado trajo una separación en lo que era Dios y el hombre. Desde este momento en adelante, los hombres comenzaron a buscar medios, comenzaron a buscar recursos para poder reconciliar lo que un día Adán perdió en el huerto del Edén. Pero ningún sacrificio era suficiente para redimir o reconciliar lo que un día se perdió en el huerto del Edén. Dentro del plan y el propósito de Dios estaba enviar a su hijo a la tierra, para que a través del sacrificio de su hijo la humanidad pudiese tener la redención de los pecados por toda su vida completa. Por eso es que los profetas hablaban acerca de él. Por eso es que Isaías se detiene en una ocasión y comienza a decir: ciertamente una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y pondrán por nombre Emanuel, que traducido es Dios. Lo que Isaías está diciendo es que vendrá un tiempo donde la presencia no se va a mover en un arca, sino que esa misma presencia se va a personificar y va a caminar en la tierra. Por tal razón, usted puede ver que en el mismo momento donde llegaron los magos frente a Herodes, dice que cuando Herodes escuchó esta palabra, dice que se turbó Herodes y todo el pueblo con él, porque la llegada inminente de Jesús a la tierra está provocando estragos. Por esta razón era imposible que Jesús no llegara a un lugar y la atmósfera tuviera que cambiar. Por eso es que Jesús se le muestra a la humanidad con el mismo término que Dios se le mostró a Moisés cuando se le reveló a través de la zarza. Por eso es que Jesús se le mostraba a la humanidad según la necesidad que ellos tuvieran. ¿Alguien está aquí conmigo? Cuando él hablaba con aquellos que tenían sed, él le decía: yo soy la fuente de agua de vida. Cuando hablaba con los hambrientos, le decía: yo soy el pan de vida. Cuando hablaban con los extraviados, le decía: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero cuando hablaba con los que tenían el ego muy alto, le decía: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, separados de mí. Por eso él se muestra de la manera que ellos necesitan. Por eso es que la fama de él comenzó a expandirse en los confines de la tierra.
Pero ¿qué se hablaba de él? Se hablaba de un hombre compasivo. Se hablaba de un hombre misericordioso. Se hablaba de un hombre amoroso. Se hablaba de un hombre atento. De un hombre que hacía cosas sobrenaturales en la tierra y la gente quería estar cerca de él. Por esa razón, usted va a leer y en muchos pasajes dice que la multitud lo arropaba. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien está aquí conmigo? Porque en él había algo que no estaba dentro de las demás personas y de él moraba la vida. De él brotaba la vida. Por esa razón, usted lee la Biblia y cada vez que Cristo llegaba a un escenario, el que estaba enfermo, el que estaba atado, tenía que ser liberado. Por eso es que es imposible que alguien diga que Jesús esté en un lugar y las cosas sigan igual. La evidencia más grande que Cristo esté en un lugar es que los que están enfermos se han sanado, los que están atados se han liberado. ¿Dónde está la gente de Centro de Vida que cree que si Cristo está aquí esta noche, algo puede acontecer? Alguien aquí que alabe a Dios. Me gusta porque hubieron 4 autores que escribieron los evangelios y uno de ellos, su nombre fue Marcos. Muchos dicen que fue Marcos llamado Juan, el cual caminó con Pablo en el tiempo de que estaba en Roma, pero establece que Juan comienza a escribir a los cristianos en Roma, a la gente gentil de aquel periodo, en el año 55-65 después de Cristo. Y Marcos comienza a escribir a gente que solamente habían escuchado de él. Pero cuando Marcos comienza a escribir, me gusta porque él enfatiza en puntos extraordinarios. Él dice que Jesús había venido a Jericó, él y sus discípulos. Dice que entraron a Jericó, pero al salir de Jericó, dice que venía él, sus discípulos y una gran... En esa multitud también habían enfermos. En esa multitud habían gente con problemas. En esa multitud habían gente con necesidad. Pero la multitud se conformó en ser parte de los que caminaban con él y no parte de la evidencia de lo que él producía. Por eso es que hay gente que se conforman a ser parte del grupo. Por eso es que mientras tú hagas siempre lo mismo, siempre vas a tener los mismos resultados. Me sorprende porque él viene saliendo, él, los discípulos, y hay una gran multitud, pero el Marco refiere a que hay un hombre ciego, mendigo, y su nombre es Bartimeo. Dice que el hombre estaba sentado junto al camino mendigando. Cuando usted estudia la Biblia, usted se va a dar cuenta que los nombres en aquel periodo no eran como hoy en día, sino que se le atribuían nombres que marcaban el futuro o el presente de la vida que ellos estaban viviendo. Y cuando usted estudia y usted analiza el nombre de Bartimeo, quiere decir hijo de Timeo. Y Timeo quiere decir hijo de la realeza o hijo del honor. Y usted está viendo que aquel hombre que tiene como nombre hijo de la realeza o hijo del honor está sentado junto al camino mendigando. Por eso es que tú ves gente con nombre de realeza mendigando en una esquina. Vine a hablarle a gente que tiene nombre de realeza, que hoy la oportunidad de su vida está pasando cerca de él. ¿Dónde está la gente aquí que va a gritar? Según Bartimeo, tenía una cualidad, y es que el hombre era ciego, y tenía otra que era mendigo. Las dos cualidades tenían algo en común. Pregúnteme qué. Pregúnteme qué. Que ambas cualidades lo hacen dependiente. El ciego depende de algo o de alguien para moverse. Y el mendigo depende de que alguien le dé.
Bartimeo sabe que depende de que alguien haga algo por él. Pero hubo un día, diga conmigo, hubo un día donde Bartimeo se cansó de depender que alguien le ve. Hubo un día que él se cansó de depender que alguien hiciera algo por él. Dice que mediante Bartimeo dice que él comienza a escuchar. No ve porque el hombre es ciego, pero escucha. Y lo que él escucha es que Jesús Nazareno está pasando cerca de él. Le dije al principio que lo que la gente conocía de él era su fama. Diga conmigo, fama. Y parte de lo que se hablaba de él, se hablaba de un hombre que llegó a la tumba de un hombre llamado Lázaro. Y el que estaba muerto tomó vida. Se hablaba de uno que entrando a la ciudad de Naín estaban trayendo a un muerto en un féretro. Y el que estaba muerto tuvo que salir caminando. Me imagino la gente hablándole a Bartimeo. Le decían: Bartimeo, el que está saliendo de Jericó. Había una mujer con un flujo de sangre de hace años. Nadie podía solucionar el problema hasta el día que ella tocó el manto. Ay, Bartimeo, si tú te encuentras con él. Ay, Bartimeo, si tú lo ves a él. Alguien aquí que alabe a Dios conmigo. Alguien aquí que alabe. La fama de él expandirse, la gente hablaba de lo que él hacía. Bartimeo, si tú te encuentras con él, tu vida puede cambiar. Dice la Biblia que Bartimeo comenzó a gritar y comenzó a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que muchos le reprendían para que callase, pero él, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Hay un adagio aquí en Dominicana que dice que el que tiene sed es que el que busca el agua. Es decir, Bartimeo es que tiene el problema. El que lo está mandando a callar no conoce el problema. Por eso es que la misma gente que esperó que yo me descarriara a los 3 meses, como me daban cuando me convertí en el año 2012, todavía están esperando que yo deje de gritar. Y hay gente que están aquí que la crisis no lo ha podido callar. Hay gente que están aquí que el proceso no lo ha podido callar. Hay gente que están aquí con lucha y dificultades, pero todavía estoy aquí. Me siento sin fuerza, pero estoy aquí. ¿Dónde está la gente que todavía está de pie? ¿Dónde está la gente que abrazaba? ¿Dónde está la gente que está de pie? Le decían: cállate, guarda silencio. Pero él clamaba mucho más: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo, cállate. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Guarda silencio. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. A todos nos encanta predicar de Bartimeo. Todo predicador que se respeta tiene que tener un mensaje de Bartimeo. Pero no a todos nos gusta ser Bartimeo. Porque Bartimeo, a pesar de ser ciego y mendigo, tenía la tasa de rechazo alta. Por eso vine a hablar con Bartimeos aquí. Vine a hablar con gente que están dentro de la sociedad y nadie cree que puede salir algo bueno de ahí.
Vine a hablar con gente que se sienten menospreciados. Vine a hablar con gente que se sienten que no se van a volver a levantar. No vine a hablarle a alguien hoy aquí de parte de Dios. La oportunidad de tu vida no esta mañana, es hoy. No es el lunes, es hoy. No es el mes que viene, es hoy. Hay una oportunidad que no se va a desaprovechar. Hay un espacio que no se va. La Biblia establece, escuche esto. La Biblia establece que Jesús iba con la multitud, pero llegó una etapa donde Jesús se detiene y la multitud también se detiene. ¿Cuántos de los que están aquí han estado alguna vez en una marcha? Por no decir una huelga, que yo sé que usted es peligroso. Pero el ruido que provoca el caminar de una multitud puede ser impedimento que usted escucha hasta su teléfono sonar, que usted lo tiene muy pendiente. Y Jesús estaba rodeado de una multitud queriendo estar cerca de él, pero él escuchó al que nadie quería honrar. Él escuchó al que nadie quería respetar. Él escuchó al que todos menospreciaban. ¿Por qué? Porque Jesús nunca va a mirar la grande que fue tu falta. No me dejes solo, que se me van a dormir. Jesús nunca va a mirar lo grande que fue tu pecado. Porque el día que tú te dispones a gritar por él, el día que tu corazón se inclina a gritar por un milagro, él se va a inclinar a sacarte del pozo de la desesperación. Por eso el salmista escribía y decía: pacientemente esperé, y se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Dios vino a sacar a alguien, a cambiarle la vida aquí. A alguien Dios le va a cambiar la historia. A alguien Dios le cambiará la vida. Diga conmigo: Jesús se detuvo. Y cuando Jesús se detiene, dice que le mandan a llamar. Y aquí es donde me encanta la manera de Dios actuar. A Dios le encanta preparar escenarios para honrarte. Porque ahora la multitud que lo está arropando, ya no lo está arropando, sino que le está abriendo camino al que todo el mundo menospreció. Y la gente que un día vio a Bartimeo pedir limosna, estaba viendo a Bartimeo con un llamado. Y Bartimeo tiene un llamado. Y cuando Bartimeo tiene el llamado, el verso 50 declara algo poderosísimo aquí. Y el verso 50 comienza a decir: él entonces, arrojando su capa, coma. ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Qué? Para usted es fácil decirlo, pero para Bartimeo esta capa era valiosa. Pregúnteme: ¿qué era esa capa? Los enfermos eran identificados por un utensilio o cosa que identificaran el tipo de enfermedad que tuvieran. En el caso de Bartimeo, Bartimeo no tenía un abrigo, Bartimeo no tenía un pantalón, Bartimeo no tenía un anillo, Bartimeo tenía una capa. Y esta capa en Bartimeo representaba toda su vida de ciego y toda su vida de mendigo. Y cuando Jesús lo está llamando, él agarra la capa, que esta capa se convirtió en su abrigo en tiempo de frío. Esta capa en Bartimeo era su cama en tiempo de dormir. Esta capa en Bartimeo era su paño de lágrima en tiempo de quebranto. Pero hay un llamado donde la capa no tiene cabida. Hay un llamado donde la capa no tiene. Alguien aquí va a soltar. Alguien aquí va a soltar y va a entrar. Yo siento que vine a predicarle a alguien a Villamella hoy aquí. Cuando el llamado de Dios llega, todo lo que te ata al pasado se muere. Por eso me conecto con lo que dice mi padre. Y es que cuando Eliseo recibió el llamado, él no conservó los bueyes. Él mató
los bueyes. Porque todo lo que te ata a tu pasado tiene que morirse el día del llamado. Alguien aquí va a soltar. Alguien aquí que me provoque que le voy a soltar. Lebra camanabra sama. Alguien va a soltar aquí. Dice que arrojó. Y cuando usted busca en el diccionario, me gusta buscar mucho en el diccionario porque sé que las iglesias están llenas de teología y a mí me encanta estudiar. El término que utiliza el escritor, él dice que él arrojó. Y cuando usted busca la definición de arrojar, lo que quiere decir es expulsar algo con violencia. Él no lo guardó, él no lo puso, él lo arrojó. Y cuando él lo arroja, él está diciendo: ya no te necesito. Pero Bartimeo, todavía tú eres ciego. Sí, soy ciego, pero tengo un llamado. Sí, soy ciego, pero él me llamó. Sí, soy ciego, pero él. Quédese de pie que voy a cerrar aquí. Quédese de pie que voy a cerrar aquí. Bartimeo sigue siendo, no tiene la capa, pero todavía le toca accionar. Jesús dice que lo llamó. Ya el hombre no tiene capa. El hombre sigue siendo ciego, pero todavía está sentado. Toda acción, hay una ley en física que dice que toda acción. Y Bartimeo provocó con su grito que Jesús se detuviera. Y al Jesús detenerse, provocó que hubiera un llamado para él. Bartimeo soltó el pasado, pero todavía está sentado. Bartimeo soltó el pasado, pero todavía está en el suelo. Dice que se levantó. Pero no solamente se levantó, sino que el texto dice: y fue. No es suficiente estar de pie. En estos caminos no es suficiente estar de pie. Hay que entrar en movimiento en pos de lo que Dios te está diciendo. Hay gente que tienen días yendo a la iglesia, pero ya se pusieron de pie. Ahora hay un llamado que hay que correr. ¿Dónde está la gente aquí que va a correr? ¿Dónde está la gente que va a correr? Llegan donde Jesús. Nos metemos en lo oscuro ahora mismo. Llega Bartimeo donde Jesús. Y cuando llega donde Jesús, dice la Biblia que Jesús lo mira. Y cuando lo mira, le pregunta: dime, ¿qué quieres que haga? Lo común es que el mendigo pida qué. Lo que no es común es que un mendigo pide un milagro. Y en el caso de Bartimeo, él se cansó de recibir limosna. Y hay gente que hoy se van a cansar de pedir la oración. Hay gente que se van a cansar hoy de pedirle que alguien ore por su casa. Hoy, ¿a dónde está la gente aquí que se va a cansar del Estado? Yo lo voy a llamar porque me cansé. ¿Dónde está alguien que me provoca aquí? Hoy se rompe toda maldición. Hoy se rompe. ¿Qué quieres que haga? Eso me lleva a lo mismo que pasó con el paralítico de Betesda. Jesús lo ve. Y cuando Jesús lo ve, se da cuenta que el hombre tiene mucho tiempo ahí. El texto dice que Jesús se dio cuenta que él estaba ahí. Pero cuando Jesús lo mira, le pregunta: ¿quieres ser sano? Y hay gente aquí que dicen: Dios sabe lo que yo necesito. Sí. Dios te vio llorando, sí. Dios te vio sufriendo, sí.
Dios sabe que tú estás pasando procesos, sí, pero hay algo que se activa cuando tú declaras. Hay algo que se activa cuando tú lo gritas. ¿Dónde está la gente que va a gritar aquí? Lebrasaba. ¿Dónde está la gente que sabe? ¿Dónde está la gente que va a gritar? Déjeme compartirle esto a los amigos. Jesús lo mira y le pregunta: dime, ¿qué quieres que haga? Hoy, no es mañana, hoy. Hoy Dios le trajo la misma pregunta a alguien: ¿qué quieres que haga? Hoy Dios le trajo la pregunta a un matrimonio que está a punto de colapsar: ¿qué quieres que haga? Hoy Dios le trajo la pregunta a un padre que está llorando por la situación de su hijo: ¿qué quiere que haga? Pero no soy yo el del problema. La Biblia también habla de una mujer que no era ella la del problema, sino su hija. Y ella salió gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Alguien va a salir en pos de Jesús por su familia aquí. Alguien va a salir en pos. Hoy Dios le vino a preguntar a alguien: ¿qué quieres que haga? Dame algo sublime, yo te aviso cuando entremos acá. Me dijeron que es una actividad de amigos, ¿verdad? Él es el que está atento a todas las necesidades de nosotros. Pero hay algo que se activa cuando tú declaras lo que estás viviendo. Dios es capaz de hacer todo lo que tú no te imaginas que Él puede hacer. Y quizás si yo le pregunto a los amigos que están aquí: ¿quién es Jesús? Usted me va a decir a mí que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús fue el que murió por nuestros pecados. Pero si yo te digo que Jesús es más que eso, ¿sabes quién es Él? Él es el único que te ama aun cuando tú no lo quieres amar a Él. ¿Sabes quién es Él? Es el único que se queda contigo cuando todo te da la espalda.